justamente la gran cantidad que hay. Bien, entonces los grandes grupos son las neoplasias precursoras, las células B o células B inmaduras. En el segundo gran grupo, neoplasias células B periféricas, células B maduras. En el tercer grupo tenemos ahí neoplasias precursoras de células T o neoplasias de células T inmaduras también. Grupo 4, neoplasias de células T periféricas y células natural killer. Y el grupo 5, linfoma de Hodgkin. Entonces, si bien todas ellas presentan clínicamente pues similares manifestaciones, es bueno que tengan la referencia de todas las variantes que hay, ¿no? Desde el punto de vista de la atención, cuando ustedes estén recibiendo los primeros pacientes sospechando de estos, van a ver, como le vuelvo a repetir, de repente sintomatología relacionada con una escasez de ese tipo de células, ¿no? De repente puede haber una pancitopenia en la cual haya pues historias de infecciones repetidas, de repente asociados a cuadros de anemia, ¿no? De anemia crónica. Entonces, situaciones que nos pueden hacer pensar de que hay una patología de fondo relacionada con la celularidad. Ahora, entre los trastornos de la serie blanca, ¿no? Porque ustedes saben que la sangre pues se divide en dos grandes grupos, ¿no es cierto? La serie eritroide y la serie mieloide. Entonces, de la serie eritroide pues van a salir todos los componentes que van a dar lugar a los eritrocitos, los glóbulos blancos. Ahí vamos a tener las células mal llamadas antes células madre, ¿no? Antes a las células sanguíneas se le llamaban células madre, las que estaban en la médula ósea. Hoy en día ha cambiado ya esa referencia. Hoy en día se refiere pues a las madres, las del cordón umbilical. Sin embargo, pues son las células madre hematopoyéticas, ¿no? Se considera desde el punto de vista de la formación de todas las células que están en la periferia sanguínea, todas son originadas desde la médula ósea. Ya saben ustedes que esto no siempre ha sido así. En el útero los órganos hematopoyéticos pues han sido en otro sitio, ¿no? Acuérdense que inicialmente pues empiezan a estar covitelino, la producción de toda la serie sanguínea. Posteriormente es el vaso el que se encarga de esta función, y hacia el tercer trimestre del embarazo ya empieza el hígado, ¿no? El hígado, y progresivamente se va posesionando la médula ósea. Es por eso que cuando nace un bebé, nace con el hígado crecido, ¿no? Hay una hepatomegalia funcional. Y hay un incremento en el número de células porque todavía la respiración es vía placentaria. Entonces, recién cuando el bebé respira al nacer, recién se produce un cierre entre los conductos interauriculares y
e interventriculares, ¿no? Primeramente se da un cierre funcional y después se da pues un cierre ya de tipo morfológico, el cual puede darse hasta los seis meses de vida, dependiendo del tipo de conducto que se va a comprometer. Entonces, entre los trastornos de los leucocitos, tenemos aquí los trastornos proliferativos y las leucopenias. Dentro de los trastornos proliferativos, estos pueden ser reactivos, ¿no? Como consecuencia, como respuesta a cualquier injuria que sufre el organismo. Por eso dice que son reactivas. Y el otro, que lamentablemente ya entra en una proliferación incontrolable, y esto vamos a encontrar ahí las características neoplasias. Y el otro rango, uno entonces va a ser por incremento en número de células y el otro sería por la disminución. En la disminución, o también denominada leucopenia, se debe pues al descenso en el número de neutrófilos, de ahí que específicamente sea una neutropenia, o de repente puede comprometer a las demás células granulopoyéticas, a una gran granulocitopenia. Es menos frecuente una linfopenia, y como ustedes saben, pues a una disminución de linfocitos estaríamos hablando de una enfermedad de inmunodeficiencia, ¿no? Como el VIH, o de repente alguna patología congénita, ¿no? Algunos debido al uso de glucocorticoides. Como reacción adversa al uso de algunos fármacos, sobre todo de tipo citotóxico, a la malnutrición, a estados autoinmunitarios y a enfermedades agudas de tipo viral. Esto para recordar cómo es la médula ósea, ¿no? Acuérdense ustedes que se encuentra en el hueso esponjoso de los extremos de los huesos largos. Así mismo los huesos cortos, los huesos craneales, también tenemos producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces encontramos en todo hueso esponjoso la producción de células sanguíneas. Entonces aquí podemos ver en este hueso esponjoso las trabéculas óseas, ¿no? Y vemos ahí las células de tipo hematopoyético, que como pueden ver está en cierta proporción, y asimismo parte de todo el componente vemos estas células grasas, ¿no? Adipocitos. Conforme va envejeciendo la persona, se dice que va disminuyendo la celularidad y va incrementando pues el número de o la cantidad de tejido graso, ¿no? Aquí en esta imagen se pueden ver algunas células. Las que están más próximas a las trabéculas son las células madre, digamos así, las que van a dar a las demás células, ¿no? Las famosas stem cell colonias, que son las células primigestas de todas las demás estirpes. Aquí, por ejemplo, tenemos los megacariocitos, que vendrían a ser las células iniciales pues, de las futuras plaquetas. Asimismo, por acá tenemos islotes de glóbulos rojos, ¿no? Y también de estirpe granulocítica, que son las células más basófilas que se pueden observar ahí. Y las células más grandes, que pueden ser pues megacariocitos o eritroplastosis, ¿no? Los eritroblastos madre. Aquí en esta imagen podemos ver acá la división celular acá. Aquí está el stem cell, ¿no es cierto? Del stem cell entonces dan los dos grandes grupos, la serie mieloide y la serie linfoide. De la serie mieloide viene aquí a dar origen desde los granulocitos, monocitos, hasta los eritrocitos. Y acá tenemos las unidades formadoras de colonia. Esta fue la mal llamada inicialmente como células madre, ¿no? Como células madre. Hoy se sabe que son las células primigenias, pero de las células hematopoyéticas. Entonces, como pueden ver en este esquema de cada uno de estos, se va a originar una estirpe celular distinta. Ahora, aquí tenemos las unidades formadoras de colonia, ¿no? Las unidades formadoras de colonia de cada una de las diferentes células. Pero para eso, tenemos en cuenta que para este desarrollo normal, en primer lugar,
la adecuada estructura y funcionamiento de la médula. En segundo lugar, la calidad de los nutrientes que va a recibir para que pueda cumplir con su función. En esta otra imagen, por ejemplo, podemos ver un nódulo linfoideo, ¿no? Eso es lo que se observa en un ganglio linfático. Por ejemplo, ahí podemos ver su cápsula. Saben que los ganglios linfáticos tienen sus tabiques. Entonces tenemos ahí su cápsula. De la cápsula los tabiques van a ir hacia el interior de los ganglios linfáticos, en donde entra en comunicación con la circulación general, toda la circulación linfática que está llegando a un ganglio linfático a través de la cápsula, y que es de la linfa. Aquí, por ejemplo, tenemos este ganglio linfático, su parte cortical, su parte medular. Como ven, aquí están los tabiques y aquí están los folículos, ¿no? En los folículos tenemos que tiene sus dos porciones, como pueden ver, ¿no? Una parte central, que es el centro germinal, y la parte que la rodea, que es la parte del manto. Entonces, cuando nosotros ya nos referimos a los trastornos proliferativos neoplásicos de los leucocitos, tenemos que ver qué estirpe está comprometida, ¿no? Si se trata del tejido linfoide, si se trata del tejido mieloide, y por lo tanto ahí va a comprometer desde los linfocitos a los granulocitos y granulocitos, o también el grupo de las células histiocyticas. Entonces, si estamos frente a una neoplasia linfoidea, ya sabemos que los linfoides, el tejido linfoide son las células B y las células T, ¿no? Y aquí se origina en el timo, que son las células natural killer. Entonces podemos observar la proliferación de esas tres variantes celulares. Asimismo, los mielocitos, tenemos ahí la serie mieloide, tenemos ahí que puede originar la proliferación de leucocitos, ¿no? Y podemos encontrar ahí cuadros de leucemia, o de repente en cual se puede comprometer otras estirpes celulares y presentar síndromes mielodisplásicos. Y de más larga data, trastornos mieloproliferativos de tipo crónico, ¿no? Como la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la mielofibrosis y las trombocitosis esenciales. O del grupo de los histocitos, como una histocitosis es la de Langerhans. Entonces, respecto a las leucemias, se utiliza el término para mencionar a una proliferación de serie linfoide o mieloide, lo cual se presenta con una afectación generalizada de la médula ósea, usualmente acompañada por la presencia de un gran número de células tumorales en sangre periférica. Recuerden que el diagnóstico inicial o la sospecha puede ser corroborada pues por estudios de sangre periférica. Obviamente eso es insuficiente, y si se está sospechando de estos cuadros, pues se hace un estudio de médula ósea y a su vez de sangre periférica con estudio de médula ósea, y así mismo se toma biopsia de la misma médula, ¿no? Para ver cómo están las células primigestas, o las células primarias ahí en la médula ósea roja. Y cuando nos referimos al linfoma, el linfoma se usa más bien para describir proliferaciones de tipo linfoide, ¿no? De tipo de grupos de linfocitos originadas como masas tisulares discretas. Entonces, los linfomas, ojo, pueden encontrarse como masa, ya sean los ganglios linfáticos, pueden encontrarse proliferación y crecimiento y hipertrofia de ganglios linfáticos, ¿no? Y eso es una proliferación intralinfática, como también que puede ser una extralinfática, ¿no? Es decir, puede originarse una masa de tejido linfoideo en cualquier órgano. Y debemos tener presente que los linfocitos pues están en todos los epitelios que tengan relación con
con el contacto hacia el exterior, ¿no? Ya hemos visto nosotros, por ejemplo, en el sistema respiratorio vamos a encontrar linfocitos, en el aparato digestivo vamos a encontrar linfocitos en los epitelios o subepiteliales, igualmente en el tracto urinario, ¿no? Es por eso que en cualquier parte prácticamente se pueden originar masas linfoideas. Eso obedeciendo, pues, en una segunda instancia, una proliferación descontrolada. Obviamente, en primera instancia, lo que se está dando es una respuesta a una injuria que está sufriendo el organismo, pero por razones todavía desconocidas, es que esta división celular, que inicialmente puede ser de respuesta y de defensa del organismo, pues entra en una división de células incontroladas, conformando ya masas que ya más bien son perjudiciales para las personas. Entonces, en las leucemias tenemos que estas pueden ser de tipo agudo o de tipo crónico, ¿no? De tipo agudo vamos a encontrar básicamente células inmaduras, ¿no? Es decir, vamos a encontrar en sangre periférica vamos a encontrar células blásticas, ¿no? Los blastos, eritroblastos, podemos encontrar, ¿no? De las crónicas más bien tenemos la proliferación o la mayor cantidad de células maduras. En las agudas, entonces, vamos a encontrar acá grupos mieloides o linfoides, igualmente en las crónicas. ¿Y cómo vamos a ver en una biopsia? En una biopsia, por ejemplo, miren esa proliferación. Esta es una médula ósea. Ya habíamos visto nosotros la imagen de una médula ósea normal, en el cual se interactuaba una parte celular, ¿no es cierto?, como la que estamos viendo acá, pero obviamente está muy denso, ¿no? O compartiendo el área con algunas células adiposas. Y es que la proporción es así, ¿no? Normalmente es una proporción de 2 a 5, ¿no? 2 a 5. Entonces, conforme va envejeciendo, va incrementando el espacio del tejido adiposo. Pero sin embargo, aquí, como pueden ver, no se ve prácticamente tejido adiposo, ¿no? Excepto por ahí alguna que otro depósito. Lo que se ve es una marcada proliferación aquí de células alrededor de las trabéculas óseas. Y aquí pues estamos frente a una leucemia, ¿no? Una leucemia tipo linfocítico agudo. Ya como resultado, una médula muy celular, como pueden ver, y esto rodeando pues a las trabéculas, ¿no? Entonces aquí han reemplazado o suprimido la hematopoiesis normal. Por tanto, aunque la médula es bastante celular acá, puede haber citopenias, ¿no? Cosa contradictoria, ¿no? Cosa contradictoria, porque pese a que hay cantidad de células, ¿no es cierto?, lo cual se iría más bien con una leucocitosis, por decir, pero sin embargo, vamos a ver en sangre periférica que hay una reducción en el número de las células, ¿no? Y hay citopenias periféricas. ¿Esto por qué? Por la falta de leucocitos que van a encontrarse, y se dice que pues esto habría un gran consumo, ¿no? De ahí que estos pacientes pues tendrían susceptibilidad pues a cualquier tipo de infección. Asimismo, estos pacientes pueden ser susceptibles a tener cuadros de hemorragia, porque también va a faltar las plaquetas. Como pueden ver, esa médula ósea está pues rebasada de una estirpe celular, y todas las demás están sufriendo el daño a nivel medular. Aquí en esta otra vista a mayor aumento, se puede ver una célula de leucemia mielógena aguda, ¿no? Es esta que se ve acá. No confundir con un eritroblasto, ¿no? O un megacardioblasto, ¿no? Aquí vemos un megacariocito solitario en este lado. Mega, ya saben qué significa algo aumentado muy exageradamente de tamaño. Ahí tenemos la alta celularidad, y como le dije, no hay casi el componente adiposo que normalmente debería haber, ¿no? Aquí ven, entonces vemos que el linaje celular normal es sustituido justamente por estos blastos mieloides. Ahí tenemos blastos mieloides, miren, no se parecen
en nada las células del stem cell que normalmente debemos encontrar. Y aparte de que va a verse mitosis más notoria. Así mismo aquí, por ejemplo, vemos que la mayoría de glóbulos blancos acá son linfocitos, pero no son linfocitos maduros como debería verse, ¿no? Estos son blastos. Entonces, estos son células inmaduras, como por lo que se ve con núcleos muy grandes, que como ven ocupan casi toda la célula, y a su vez se notan los nucleolos, ¿no? Dichos linfocitos son indicativos de una leucemia linfocítica aguda. Si bien es cierto, es más común en niños que en adultos, muchos casos de estos cuadros tienen la ventaja que responden bien al tratamiento. En esta otra imagen, por ejemplo, vemos nuevamente las trabéculas, que está prácticamente rodeado por una gran cantidad de células que están bien apretadas, bien cohesivas, ¿no? Ahí viene la alta celularidad y la ausencia de los adipocitos. Acá mismo se puede ver alguna serie de granulocíticas, ¿no? Y los megacariocitos también que se ven en mayor cantidad. Aquí, por ejemplo, se ve un fuerte predominio de la célula granulocítica, ¿no? Entonces, como ven en esta imagen, por ejemplo, no se ve esto, el glóbulos rojos, ¿no? Hay una virtual ausencia de glóbulos rojos. Y acá, por ejemplo, podemos encontrar megacariocitos atípicos, ¿no? Normalmente, y ustedes recordarán por sus imágenes de histología sanguínea, estos son megacariocitos pues normales, ¿no? Normalmente no se ven así. Y eso tiene que ver pues con algunas alteraciones genéticas que también se pueden producir y que de hecho esto se expresa por algunos grupos familiares que hay esto. Hay exposición y a su vez hay presentación de estos cuadros en generaciones pues de padres a hijos. Aquí en esta otra imagen podemos ver formas granulocíticas, incluidas células y bandas mieloides inmaduras. Miren acá esta, por ejemplo. Entonces vemos acá que esta condición es uno de los estados mieloproliferativos, que se conoce como leucemia mielógena crónica. Y nótense los glóbulos rojos. Bueno, los glóbulos rojos también no se ven de todo normal. Acuérdense que tienen una característica forma bicóncava, ¿no? En la cual a su vez le permite pues una tonalidad de color. Entonces aquí una prueba útil para ayudar a distinguir esta enfermedad es la puntuación de la fosfatasa alcalina leucocitaria, ¿no? La LAP, que debe ser baja con una leucemia mielocítica crónica y alta con una reacción leucemoide. Ahora, ¿qué es una reacción leucemoide? Cuando nosotros nos referimos a esta reacción, consiste en el aumento de los leucocitos por encima de 50.000 unidades por milímetro cúbico. Algunos autores consideran más de 30.000, que puede confundirse con una leucemia mieloide crónica. Ocurre como una respuesta a muchas enfermedades con liberación masiva de leucocitos inmaduros a la sangre periférica. Ahora, ustedes dirán cómo se realiza este conteo. Para eso hay unas placas especiales que se utilizan cuadrantes en los cuales se hace pues el conteo por cada cuadrante. Luego se multiplica por la cantidad de cuadrantes que tiene, ¿no? Ahora, estas reacciones leucemoides, ¿por qué pueden darse, ¿no? Entonces vemos aquí algunas causas. Por ejemplo, pueden ser por infecciones, pueden ser por neoplasias, por alguna condición tóxica que presenta el paciente, de tipo inflamatorio, y otras de causa desconocida, ¿no? Que posteriormente pues, se encontró asociado con algunas enfermedades neutrófilas, por ejemplo, o neutrofílicas. Tenemos en el caso de la endocarditis, neumonía, septicemias, leptospirosis. En el caso de la linfocítica, una reacción leucemoide linfocítica en caso de infecciones por virus como la mononucleosis
varicela, tosferina, tuberculosis o linfocitosis infecciosa. Y una reacción muy de tipo monocítica, en el caso de tuberculosis, brucelosis o el calazar, ¿no? Puede ser originado por neoplasias, por ejemplo, un carcinoma de colon, un carcinoma embrionario renal, o de repente linfocíticos por un cáncer gástrico, un cáncer de mama, un carcinoma de mama. Condiciones tóxicas, de repente por intoxicación por metales pesados, por picaduras de los insectos, quemaduras, por vacunas, ¿no? En situaciones o en patologías maternas, gestacionales, como eclampsia, uremia, acidosis, inflamatorias, como por ejemplo en la vasculitis, en necrosis, en infarto de miocardio, linfocíticas en enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, y monocítica en sarcoidosis, por ejemplo. Y en otras encontramos aquí en neutrofílica, por ejemplo, una hemólisis aguda, una hemólisis que puede dar, por ejemplo, por rechazo de órgano trasplantado, ¿no? O puede ser por rechazo de repente de una transfusión sanguínea, ¿no? Hemorragias agudas por uso de corticoides, y linfocítica, por ejemplo, en el caso de las dermatitis herpetiformes. Con respecto a las neoplasias linfoides, ¿no? En la última clasificación habla de estas cinco categorías, ¿no? Neoplasias de precursor de las células B inmaduras, neoplasias células B periféricas, células B maduras, neoplasia precursores de las células T inmaduras, neoplasias células T periféricas, células T maduras y el linfoma Hodgkin, ¿no? Y así mismo tienen las variantes que ya habíamos revisado justamente en la última clasificación que se dio, ¿no? Y esto para recuerdo de cómo se encuentra el sistema linfático, ¿no? Donde se producen cada uno de los diferentes componentes celulares. Y acuérdense que van pues al timo a sufrir a terminar una capacitación, ¿no es cierto? Del timo salen las células T, del timo salen ya conformando diferentes tipos celulares. Aquí, por ejemplo, tenemos folículos linfoideos, en los cuales se puede observar claramente sus diferentes centros germinativos. Ahí tenemos acá, con aspectos pues, de células estrelladas, ahí, ven la cantidad, hay una proliferación folicular, ¿no? Miren, ahí normalmente los folículos deben distribuirse en la corteza y son uniformes. Aquí vemos un incremento en el número de folículos tiroideos en los ganglios linfáticos, ¿no? Acuérdense que esta es la parte del centro germinativo y esta es la parte del manto. Así mismo ahí se puede ver claramente el centro germinativo, ¿no? Y contiene aquí gran cantidad de linfocitos. Ahora, cuestión de hacer la revisión de estos linfocitos y como puede verse, acá hay una proliferación de estos, ¿no? Acá miren esta otra imagen, se pueden ver los cambios que hay con algunos linfocitos. Como les digo, clínicamente todos estos van a presentar la misma sintomatología, pero para hacer la clasificación histológica se hace necesario pues el hacer exámenes de inmunohistoquímica para poder establecer qué tipo de linfocito es, si es linfocito B, linfocito C, de repente dentro de la variante células grandes, células pequeñas. Entonces todo eso ayuda porque a partir de ahí se va a poder establecer un adecuado estadiaje y pronóstico. Miren ahí, por ejemplo, ese tipo de linfocitos, ¿no? Entonces, totalmente distinto a lo que siempre hemos revisado en una sangre periférica, ¿no? Aquí está un mayor aumento, se puede ver aquí en el centro germinativo una marcada reacción con prominentes macrófagos acá y con una debilitación anormal, pues, irregular de los linfocitos. Ahí los macrófagos están actuando, están tratando de eliminar a todas esas células, las células malignas. Y en este caso, tenemos un linfoma folicular, ¿no? Como pueden ver ahí, hay una gran proliferación de folículos linfoideos que incluso no respeta la médula, ¿no? No respeta ahí
Hay una proliferación marcada tanto en corteza como en medio. Y aquí podemos ver que alrededor de los folículos se puede ver pues una gran proliferación de células de neoplásicas tipo linfoide, ¿no? Ahí vean la cápsula está también comprometida. Ahí pueden ver la cápsula que también se encuentra comprometida, ¿no? Entonces hay numerosos folículos y la presencia de tejido adiposo dentro de los folículos o entre los folículos, ¿no? Ahí pueden ver la arquitectura folicular, como pueden ver folículos de diferentes tamaños, ¿no? Una proliferación anormal. Aquí, por ejemplo, se da ausencia de macrófagos y prácticamente no hay centro germinativo. Hay ausencia, pues, que se aprecia como si fuera una gran estela de linfocitos, no habiendo pues separación o definición de cada una de sus partes. Aquí en por ejemplo, miren esa marcada proliferación. Entonces, lo llamativo que va a ser en este tipo de neoplasia sanguínea es el hecho de que se vea una marcada proliferación, ¿no? Esa marcada proliferación muchas veces nos hace perder la vista de la arquitectura normal de cada uno de los órganos afectados. Por ejemplo, si estuviéramos en un ganglio linfático, como pueden ver, pues se puede desaparecer la arquitectura normal de los folículos, ¿no? Con su corteza y con su médula. Así mismo, si encontramos, por ejemplo, la conformación de estos linfomas en alguno de los órganos que hemos hecho mención por donde se encuentran, ¿no? El aparato respiratorio, el estómago de repente. Igualmente, esto es tanto la proliferación de estas células que pierde la arquitectura normal tisular. Aquí, por ejemplo, miren esas células, ¿no? Miren esas células, se ve una serie de cambios celulares ahí, pues, en relación con características de malignidad celular, ¿no? Cuando nos referimos a los criterios de malignidad celular, pues nos estamos refiriendo a las diferentes formas y tamaños que pueden tener cada una de las células. Asimismo, la relación núcleo-citoplasma, que como pueden ver ahí, algunos núcleos están ocupando casi todo el citoplasma y la presencia de los nucleolos. Ahí, como pueden ver en esta imagen, casi en todas las células se observan nucleolos bien marcados, bien prominentes. Incluso se ve separación de material nuclear, lo cual nos aboga por una división celular bastante anormal. Y un ganglio, por ejemplo, como ese, se puede ver así, ¿no? De ese aspecto, que normalmente pues no tiene esa configuración. Hecho el corte histológico, miren cómo encontramos la proliferación celular, pero a su vez encontramos algunos tractos fibrosos alrededor, ¿no? Miren ahí, la presencia de tejido fibroso, ¿no? Alrededor, lo cual puede hacer indicar que ha habido ahí una zona de necrosis que posteriormente está siendo reemplazada por tejido fibroso. Pero obviamente hay deterioro de la arquitectura ganglionar, por lo tanto, va a verse comprometido por su función, ¿no? Y en esta otra imagen, por ejemplo, podemos ver algunos eosinófilos, las eosinofílicas, pero miren las células con sus características, ¿no? Gran cantidad de divisiones celulares que se puede ver acá. Aquí a mayor aumento, incluso se ven las células reactivas, porque estas células ya empiezan a comportarse como células extrañas y el organismo empieza a reaccionar frente a esas. Miren, por ejemplo, esto. Miren esos semejantes núcleos que son nucleolos biprominentes, ¿no? O ahí, por ejemplo, en esos linfocitos que, como ven, pareciera que fueran dos ojos, ¿no? Miren ahí, ¿no? Entonces, acá hay linfocitos predominantemente de tipo esas son las células de Steinberg, lo que encontramos en los linfomas de Hodgkin, por si acaso, ¿ya? Luego aquí tenemos células lacunares, también característica del linfoma de Hodgkin, de tipo esclerosis nodular. En realidad, para hacer diagnóstico del linfoma de Hodgkin,
tenemos que encontrar las dos estirpes celulares, ¿no? Tanto las células de Hawking como las células de Rest-Steinberg, ¿no? Y ahí donde tenemos las células de Rest-Steinberg, ¿no? Se ven como si fueran ojos de búho, ¿no? Si lo volteamos esto. Y acá, esta es una célula de Hawking, ¿no? Como pueden verse, si bien ambas son bastante prominentes, pero sin embargo las células de Rest-Steinberg son mucho más, ¿no? Y también, si bien estas nos indicarían el diagnóstico, esto también se puede ver acompañado de este tipo de neoplasia por otras estirpes celulares. Podemos encontrar variantes mononucleares. Solo contiene, como pueden ver, un núcleo redondo, ¿no? O oblongado, con un gran nucleolo, similar a un cuerpo de inclusión, y se observa con mayor frecuencia en el linfoma de Hawking, justamente de celularidad mixta. Y tenemos aquí dentro de estos linfomas una variante de células lacunares, que se observa, por ejemplo, en el linfoma de Hawking de la variante esclerosis nodular. Y ahí pueden ver, aunque el linfoma de Hawking predominantemente linfocítico nodular, ¿no? Se parece al de otros tipos de linfoma de Hawking, en la especial composición celular con una minoría de células neoplásicas, sobre un fondo que está constituido más bien por células inflamatorias benignas, ¿no? Entonces difiere el linfoma de Hawking clásico por su morfología, sus características y por sus manifestaciones clínicas. Ahora, en realidad, las manifestaciones clínicas pueden ser bastante inciertas, pero como pueden ver acá, nos ayuda bastante la marcación, ¿no? Estos son marcadores inmunohistoquímicos que nos ayudan a poder establecer qué tipo de estirpe celular es, ¿no? Y eso es muy importante porque a partir de ahí se puede dar un tratamiento específico, ¿no? No es igual los diferentes cánceres de tipo epitelial o de tipo mielolinfoproliferativo, ¿no? Entonces es bastante importante poder establecer, aún dentro de los mieloproliferativos, poder establecer qué tipo de estirpe celular es. Porque a veces tienen tantas variaciones celulares que la verdad que no se puede distinguir si estamos frente a un linfocito o a neutrófilos o a un monocito, ¿no? Entonces, por las diferentes variantes que pueden haber. Pero para evitarnos ahí complicaciones, menos mal que pues la inmunohistoquímica nos ayuda bastante para poder, por un lado, confirmar y otro lado, poder estirpe. Para que se entienda mejor esto, el inmunohistoquímica es como que si nosotros distinguiéramos como el tumor, por decir esto, a los hermanos, qué sé yo, pues Gastulo Chira, ¿no? Por decir, ¿no? Las neoplasias son Gastulo Chira, ¿no? La familia, la estirpe Gastulo Chira. Pero la inmunohistoquímica nos ayuda a definir dentro de los hermanos Gastulo Chira, ¿cuál de ellos es? Si de repente es Ana, de repente es Alfredo, de repente es Luis, de repente. Entonces, para eso nos ayuda, ¿ya? Y obviamente, pues la proliferación de cada una de las estirpes celulares tiene una evolución propia, ¿no? Entonces, de ahí que es importante para establecer no solamente el diagnóstico, sino para ver el pronóstico y el estadiaje en que se encuentra, ¿no? Entonces aquí esta fue una clasificación inicial que se dio, la clasificación de Ann Arbor, ¿no? En donde se hablaba de 4 estadios. El estadio 1, por ejemplo, afectación de una sola región ganglionar o de una única localización extralinfática. Por eso les decía, los linfomas pueden ser intraganglionares o extraganglionares, ¿no? Entonces pueden ser extralinfáticos o ubicados en los ganglios focalizados. El estadio 2 afecta de 2 a más regiones ganglionares, por decir, puede ser los ganglios cervicales derecho e izquierdo, o de repente el ganglio cervical derecho más el ganglio axilar derecho, ¿no? Entonces, afectación de 2 más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma, ¿no? O afectación de una localización extralinfática y de 1 o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma. Ahí tenemos las variantes 2 y 2E. El estadio 3, afectación de regiones linfáticas a ambos lados del diafragma. Ahí tenemos la variante 3, que puede... Doctor.
Doctor, se salió su... Estar acompañadas porque diapositivas. ¿No se ve? Sí, ya se ¿No pudo se ver. ve? Sí, ahorita sí ya se pudo ver, doctor. ¿Sí, ya se ve? Sí, ya se ve. Ya Gracias. Entonces, aquí en este estadio, por ejemplo, vemos en el estadio 3 afectación de regiones linfáticas a ambos lados del diafragma, ¿ya? Entonces, que pueden estar acompañadas de afectación extralinfática localizada, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esto, pues no solamente compromete la parte torácica, sino la parte abdominal, ¿no? Porque aquí encontramos compromiso tanto del vaso o también del otro extremo. En el estadio 4, afectación diseminada de uno o más órganos extralinfáticos asociados a o no a enfermedad en ganglios linfáticos. Acuérdense que cuando se estudiaron pues lo que es el sistema linfático, se hablaba de un sistema linfático central y periférico, ¿no es cierto? Entonces, también se tiene en cuenta eso para poder hacer la clasificación. Esta fue una de las primeras clasificaciones que hubo, ¿no? Que después estuvo por años, prácticamente el siglo anterior, fue la clasificación real, no recuerdo, clasificación real, que era una clasificación europea la que rigió sobre el manejo de tanto de las leucemias como de los linfomas. Pero como les digo, a partir del año 2002, la Organización Mundial de la Salud, con la publicación de ese libro que demostré anteriormente, ya empezó a agrupar, ¿no?, diferentes estirpes, y esa es la que hasta ahora sigue en vigencia. Acá, por ejemplo, en esta médula ósea, se pueden ver un linfoma, ¿no? Un linfoma maligno. Esa es una biopsia de médula ósea. Ya sabemos que estas biopsias pues se sacan del alerón del sacro, ¿no? Y el alerón del sacro, o también puede sacarse del esternón, ¿no? Por si acaso. A los pacientes más mayores de edad es en el esternón. Se dice que va perdiendo la capacidad de producir sangre también el organismo, ¿no? Y se dice que conforme van avanzando los años, pues esto va perdiendo esa propiedad. Por eso que en las personas ya de avanzada edad, ya se opta, en vez de los alerones de sacro, más bien de hacerle biopsia del esternón, ¿no? Entonces los exámenes de rutina de biopsia médula ósea son de la pelvis, ¿no? De los alerones del sacro, como lo voy a repetir. Ahí se extrae con una aguja gruesa, se hace citología. La citología se contrasta con los estudios de extendido de sangre periférica, y de eso se encarga de estudiarlo el hematólogo, ¿no? El hematólogo se encarga de estudiar tanto el extendido celular de la médula ósea como el de la sangre periférica, ¿ya? Mientras que nosotros los patólogos nos quedamos con la parte sólida, ¿no? De la biopsia, la parte sólida que queda, que se saca como cilindros larguitos, porque esa biopsia entra a un procesamiento, ¿no? Acuérdense que es el hueso, ¿no es cierto? Hay trabéculas óseas ahí. Por lo tanto, eso no se puede cortar. Primero pasa por un procesamiento de descalcificación de ese hueso poroso, ¿no? De ese hueso esponjoso. Entonces, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces se puede pasar la mano y al final destruimos todo el hueso esponjoso y destruimos toda la celularidad. Por eso hay que estar controlando periódicamente, porque lo contrario, como vuelvo a repetir, si es que no se controla de forma adecuada, pues ya encontramos los huesos deshechos, ¿no? Que ha pasado de paso, ¿no? Algunas oportunidades. A veces uno en el afán de querer avanzar con procesar la muestra, peca pues de acelerar los procesos y con eso exponiendo más bien pues la buena muestra, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se pueden ver las trabéculas, y el hecho de encontrar así esta parte de las células tan pegadas a las trabéculas, eso ya no es normal, eso no es indicativo, es un indicativo ya de un proceso inflamativo, ¿no? En este caso, de tipo linfocítico.
Otra de las enfermedades que también se ve con frecuencia, ¿no? Se ve con frecuencia y lamentablemente cada día en personas más jóvenes es el mieloma múltiple, ¿no? El mieloma múltiple, ¿en qué consiste? Se dice que son desórdenes neoplásicos de las células plasmáticas. Aquí encontramos al mieloma múltiple, al plasmocitoma solitario, a la gamma-patía monoclonal, que es de significado incierto. Puede haber una macroglobulinemia de Waldenström o linfoplasmocitoide. Hay enfermedad de cadenas pesadas y también puede ser una amiloidosis primaria, ¿no? Como ya sabemos, las amiloidosis son trastornos metabólicos, ¿no es cierto?, de origen proteico, ¿no? Entonces, este es lo que se valora, ¿no? Ahí pueden ver ustedes las curvas de inmunoglobulinas, que son proteínas que se extraen del suero, que se encuentran en la región de las gamma globulinas, ¿no? Y este es el marcaje que se hace en primera instancia para diagnóstico y después ya para control, ¿no? En el mieloma múltiple, un solo linfocito B puede sufrir una mutación genética que lo hace perder su capacidad de apoptosis. Como ya sabemos, la apoptosis es un mecanismo de muerte celular programada, ¿no es cierto? Entonces, frente a una agresión que puede sufrir el cuerpo, digamos, el organismo no puede controlar, entonces digamos que el organismo se hace un harakiri, ¿no? Entonces se pone en una condición de programar su muerte. Y con eso, pues puede impedir el deterioro del resto del tejido. Acuérdense que la característica justamente de este proceso es que va a puentear la activación de los fenómenos inflamatorios o los mecanismos inflamatorios, ¿no? Es una propiedad que hay acá. Entonces, este linfocito B anormal empieza a proliferar, ¿no? Ya hemos dicho al comienzo que estas células están reaccionando frente a algo. No es que de la nada empiecen a alterarse. Hay una injuria que generalmente esto se asocia pues a infecciones virales, a veces que no identificadas, ¿no? Pero en la mayoría de las veces hay ese antecedente. Entonces el linfocito B, que ya se transformó en una célula normal, empieza a proliferar. Se diferencia en células plasmáticas y tienen la particularidad de que aquí todas, como todavía son alteradas, todas tienden a ser idénticas, produciendo un tipo de inmunoglobulina o parte de esta. Y eso es lo que se refleja justamente al estudio. Ahora, una de las manifestaciones que va a tener es justamente las famosas osteolisis, ¿no? Va a haber las famosas lesiones en sacabucado, ¿no? En sacabucado que se pueden ver en diferentes partes de los huesos. Por eso ahí, para el diagnóstico, se hace un survey óseo, ¿no? Un survey óseo, un mapeo óseo, para buscar si el paciente presenta lesiones osteolíticas. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar en esta imagen, como pueden ver en esa calota, se pueden ver varios de estos tipos de lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias puede tener? Obviamente, con esa lesión de osteolíticas, pues, un trauma no de mucha intensidad puede generar pues, fracturas patológicas, pues, ¿no es cierto? Y por ende, pues, esto produce complicaciones, incluso hasta la muerte del paciente. Y aquí tenemos cómo se observa en esta médula, ¿no? Ahí tenemos unas células plasmáticas anormales en una médula, pues, en caso de mieloma múltiple. Y aquí mismo, a mediano aumento, pueden ver la proliferación de estas células, ¿no? Aquí miren ahí, bastante características. Y acá, ese es un aspirado, se puede encontrar, ¿no? Como les digo, en este caso las manifestaciones clínicas, pues pueden empezar porque hay evidencia ya de algunos signos, ¿no? Sobre todo cuando hay antecedentes familiares, realmente ya se está a la expectativa. Una de esas características, por ejemplo, es la presencia de orinas bastante espumosas, ¿no? De orinas bastante espumosas.
Claro, en alguien que ya sabe que puede ver. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a detectarlo? Obviamente, si hay un antecedente familiar, obviamente se empieza a hacer el interrogatorio, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo pueden llegar los pacientes? Pueden llegar por fracturas patológicas o pueden llegar por algún daño, un daño focalizado, ¿no? Por ejemplo, un daño renal de inicio. O de repente con un mal estado general, ¿no? Que vaya deteriorándose de por sí, se empieza a hacer los exámenes. Otra vez se acompaña de dolor, ¿no? Dolor de huesos. Yo recuerdo bastante uno de los casos que tuve todavía cuando recién estaba empezando como médico general, que llamó la atención realmente, pero era un muchacho de 17 años, un muchacho de 17 años que se quejaba de mucho sueño y dolor de huesos, ¿no? Dolor de hueso, una entrada frío. Entonces le hacen su examen de rutina y tuvo la suerte que lo evaluó un buen microbiólogo, ¿no? Encontró cantidad de células plasmáticas en sangre periférica, eso le llamó la atención. Justo me dijo, entonces yo empiezo a indagar y, bueno, pues ni modo, había que hacer el descarte de un mieloma múltiple, ¿no? Lo íbamos a una hematóloga y la hematóloga ya le hizo los exámenes de sangre, periferia, extendido, celular médula ósea y todo, y lamentablemente se confirmó. Estoy hablando más o menos del año 2002, 2003, más o menos, y la doctora en ese tiempo me decía que ella tenía experiencia en el manejo, era hematóloga y es hematóloga. Y me decía que para ese tiempo era su tercer caso en personas jóvenes, ¿no? Lamentablemente hoy en día estamos viendo que cada vez en pacientes más jóvenes está padeciendo este tipo de enfermedad, ¿no? La causa realmente no se sabe, pero sí es por una fuerte sucesión familiar. Entonces, para el diagnóstico acá se basa en la triada, ¿no? Hacer las plasmáticas, que es un estudio laboratorial, ¿no es cierto? Las lesiones líticas, que generalmente esto sí puede presentarse por dolor de huesos, que le decía, ¿no? Y el pico monoclonal. Como pueden ver, es bastante inespecífico. Y el diagnóstico es más que todo el tipo laboratorial, ¿no? Entonces, lamentablemente, a veces el antecedente familiar es el que nos puede orientar en algo, ¿no? Entonces, a veces hay lesiones líticas. En estos casos, la plomodistasia medular mayor de 10%, más pico monoclonal más de 3.5 gramos por decilitro, y que aumenta, es suficiente para el diagnóstico. ¿Alguna pregunta?